nos sentimos bien honrados porque tenemos una invitada muy especial, que es Ana Almeida. Es una destacada arquitecta, activista humana, feminista, activista y coordinadora de proyectos de la organización Transgénero. Ana también trabaja con una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Ella trabaja también desde el 2023 como consejera principal del Consejo Consultivo del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ana, yo estoy bien, me siento muy, muy halagada de estar aquí y quisiera que pudieras compartir con nosotros tu trayectoria. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes juntas. Soy Ana Almeida, soy coordinadora de proyectos de la organización Proyecto Transgénero y también soy, como decías, Evelyn, consejera principal del Consejo de Mujeres del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Desde hace muchos años, ya no sé cuántos y no los voy a decir, vengo trabajando en temas sobre todo que tienen que ver con mujeres. Mi trabajo se ha centrado mucho en una perspectiva de género para hablar de las problemáticas y también no solo hablar sino evidenciar las problemáticas de violencia que viven las mujeres y también las personas de la diversidad sexogenérica. Desde el año 2008 más o menos, desde el año 2006 colaboro en Proyecto Transgénero haciendo una serie de actividades de incidencias. Y como mencionabas, desde el año 21 estamos haciendo un proyecto específicamente que trabaja o junta estas dos temáticas, la migración y la diversidad sexogenérica, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. En un mundo donde la inclusión aún enfrenta muchos obstáculos, ¿por qué crees que es crucial poner este tema en la mesa y sensibilizar a la comunidad sobre la inclusión LGTBI+ y migración? Cuando yo empecé a colaborar de forma activista en Proyecto Transgénero, me invitaron a ser parte del programa de formación de activistas transfeministas que en ese momento se ejecutaba en la Casa Trans, que fue una primera propuesta, creo que en el mundo, donde se proponía que en una residencia estuvieran personas transfemeninas y transmasculinas, que en ese entonces en el Ecuador eran casi unos seres invisibles para mucha de la sociedad, y que sobre todo eran unas personas que no tenían derechos y que su sola condición de transgenerizar era un pecado y era algo que había que abolir. Entonces, en la Casa Trans, en este primer proceso, había un programa de formación de activistas transfeministas. A ese programa me invitaron como profesora voluntaria, ya que efectivamente soy arquitecta de profesión, a que diera la clase de incidencia, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué tipo de incidencia es la que vamos a hacer aquí con estas personas además tan particulares, ¿no? Porque hasta ese entonces las personas trans, o lo que conocíamos de las personas trans, era la crónica roja, donde se las estigmatizaba como personas que estaban siempre en el mundo de la violencia, de la sangre, del consumo de drogas, y que eran personas que no tenían derechos. En esa primera experiencia mía con personas trans, pude darme cuenta que había unos sujetos en la sociedad que, a pesar de que existían, eran invisibles, y que por lo tanto el reto era visibilizar esas realidades. En ese grupo de trabajadoras sexuales trans con las que empezamos a trabajar, había muchas migrantes. Había migrantes venezolanas, colombianas, cubanas, de muchas nacionalidades. Y también muchas de ellas empezaban unas olas migratorias importantes. Había muchas que se habían ido a Europa, porque en esa época, 2006, las personas trans se iban a montar el cuerpo en Europa, porque en el Ecuador no había servicios de salud.
Así fue como conocí primero el mundo trans del Ecuador, así fue como conocí las migraciones a las cuales se enfrentaban las personas y por qué muchas de esas personas que venían al Ecuador y que venían al único lugar al que podían llegar, que era la calle, porque para las personas trans en el año 2006 en el Ecuador no existían muchas opciones de trabajo. Ahora ya hay más opciones porque, claro, 20 y tantos años después las cosas obviamente que han cambiado. Claro. Pero creo que es importante poner sobre la mesa los temas de las diversidades sexogenéricas junto a las migraciones, porque son fenómenos que existen y que si no se visibilizan, se desconoce, y lo que no se conoce, lo que no se nombra, por ejemplo, dicen, no existe. Y resulta que esas personas existen, que tienen derechos, pero que la sociedad tiene que aprender a convivir con la diversidad. Y es una cantidad significativa, porque un 2% según el INEC es una población significativa, 270.000 personas mayores de 18 años están dentro de esta población LGBTI+. ¿Sí? Y decir que dentro de la población LGBTI, Q+, que dicen por ahí, ese 273.000 personas, hay unas personas que han tenido unos privilegios no solo de visibilizarse, sino también de acceder a derechos. Y eso quiere decir que otras, en cambio, no han tenido ese privilegio. En ese 273.000 personas vas a tener un porcentaje mayoritario de hombres gays que se han visibilizado, de mujeres lesbianas que también se visibilizan, y un porcentaje más reducido de personas trans, que al día de hoy se visibilizan con mayor naturalidad. Cuando empezamos a hacer estos trabajos en el 2006, pues las personas simplemente no existían. Y no existían ni siquiera en la ley. En el Ecuador, en la Constitución de 1998, se habló de la igualdad de personas sin importar la orientación sexual. Y es recién en el 2008, en la Constitución, que se habla de la no discriminación por identidad de género. Esa cosa hace que las personas que ya existían, pero que eran invisibles para la sociedad, sean finalmente sujetos en la ley. Y me acuerdo yo, una de las compañeras trans con las que trabajábamos, cuando se aprobó la Constitución del 2008, salió con un cartel a decir, Rafael Correa, nos diste identidad. Porque efectivamente solo a partir del 2008 en la ley existían, aunque ya existían, y en el Ecuador, que ya existían realmente, e incluso en el Ecuador existen ancestralmente. Está recogida en algunas crónicas la existencia de personas trans antes de la colonia. Pero resulta que hubo que esperar al 2008 para que las personas realmente existan. Por eso es importante la visibilización y el trabajo con las personas, sabiendo que dentro del grupo LGBTI hay unas personas que, sea por su identidad, sea por su orientación, sea por su expresión, han estado más invisibilizadas que otras. Y luego vamos a hablar de la última letra, porque tienes la letra LGBTI y la I, que es la última letra de este acróstico, que son las personas intersexuales. Por eso yo aquí les traje el ABC de la I, que es un abecedario sobre la intersexualidad, porque son personas que son muy, muy desconocidas y que significan el 1% de la población mundial. O sea, de ese 273.000, por ahí tienes un pequeñito porcentaje de personas que existen, que son o que tienen condiciones de intersexualidad, que tampoco existen en la ley todavía. Y eso es una parte que conocemos, ese número lo conocemos, pero hay muchas más personas que están todavía invisibles y que no saben cómo acceder a sus derechos. Así es. Me gustaría saber si nos puedes contar una anécdota tuya, de esas anécdotas que nos puedan hacer conocer una de esas historias que tú has vivido con estos grupos que tú conoces, o sea, de migrantes o del LGTB. Hay una anécdota muy particular que marca mi trabajo con estos grupos, porque siempre me han preguntado, pero tú no eres una persona trans. No soy una persona trans, pero ¿por qué trabajas con personas trans mayoritariamente? Y tiene que ver con que
hay una anécdota de uno de los programas que hacíamos dentro de la Casa Trans, que era, que seguimos haciendo hasta ahora, Patrulla Legal. Y la Patrulla Legal es una patrulla, un carro, que va patrullando las zonas de trabajo sexual trans. Y cuando me invitaron a mí a ser parte de la Patrulla Legal, éramos la persona que conducía el carro, yo que iba haciendo el registro de la bitácora de qué es lo que encontrábamos en las calles esas noches, porque la Patrulla Legal es un carro que circula por las zonas de trabajo sexual. Y a veces había algún compañero o compañera que también nos acompañaba, porque aparte de dar información a las personas que estaban en las esquinas de trabajo sexual, también les solíamos entregar preservativos, y luego fuimos como desarrollando otras estrategias, y alguna vez entregábamos café y algunas cosas, ¿no? Entonces una vez salimos a hacer patrulla legal y llegamos y parecía que no pasaba nada, y en un momento llega una chica con un acompañante, su compañero afectivo, que resulta que tenía una pistola. Y entonces él estaba ahí, preguntó qué hacíamos nosotras, y nosotros dijimos, estamos haciendo patrulla legal, que era este ejercicio de básicamente entregar información sobre derechos a las personas, decirles que tenían derechos, que no se podían dejar avasallar por la policía, que estar en la calle no era un delito, que ser trans no era un delito, que tenían derecho a la salud, etc. Y entonces, en un momento dado, el hombre se acerca y me dice a mí, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y entonces yo le digo, estoy trabajando. Ah, me dice, están trabajando. Y saca la pistola. Wow. Y dice, ¿y qué tienen para mí? Y entonces yo meto las manos al bolsillo. Siempre teníamos chicles o cigarrillos, que es algo con lo que tienes que tener en la calle. En la calle tienes que tener al menos unos chicles o unos cigarrillos. Entonces yo saco y le digo, bueno, lo que yo tengo para ti es esto, cigarrillos. Y él me coge los cigarrillos y me dice, bien, yo tengo esto para ti. Saca la pistola, saca la bala y me entrega la bala. Y me dice, esta no la usé hoy. Wow. Es para ustedes. Wow. Esa es una anécdota que tengo yo de este encuentro entre muchas veces estos sujetos que están en la calle, que son invisibles, pero que tienen también unas realidades. Claro, él estaba ahí acompañando a su compañera, y lo que estaba también era dándole seguridad. Seguridad, es lo que porque ellas no tienen otras formas de seguridad. En las condiciones en las que se hacía, sobre todo ahora es menos, porque ahora las modalidades de trabajo sexual han cambiado muchísimo. Y también las condiciones de inseguridad hacen que la gente ya no pueda salir a la calle. Entonces estaba ahí dándole seguridad, y esa noche pues también nos dio seguridad a nosotras. Lo impactante era tener la bala que esa noche no se usó, y que es una bala por 2 tabacos. Es una anécdota que tengo yo del mundo de la calle. Valientes, ¿no? Ana, dentro de toda esta experiencia que tú has pasado y en esta Fundación Transgénero, cuéntanos o dinos cuál es la realidad o la mayor problemática que hoy existe en Ecuador, que se enfrenta en esta población transgénero y transmigrante, básicamente, la transmigrante. Sí, te quería justamente hablar de las dificultades que tienen sobre todo las personas que tienen una doble condición de vulnerabilidad. Por un lado, ser migrantes y en condiciones muchas veces irregulares, y que son trans. Uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado nosotras es que actualmente en el Ecuador hay una legislación que es garantista de derechos, y que, por ejemplo, permite el cambio del nombre, que en la cédula salgas con la imagen que tienes aunque no tengas cambio de nombre, que puedas cambiar el género, que puedas cambiar el sexo, que te puedas casar. Hay muchos derechos para las personas LGBTI en el Ecuador, pero para las personas trans en particular hay esta posibilidad de que se reconozca en el documento de identidad el nombre cultural, o sea, el nombre con el que la persona se identifica, sea femenino o masculino, y hasta el sexo. Si bien en el Ecuador los cambios de sexo son posibles desde los años 70 a través de un juicio,
Pero ahora una persona trans puede ir al registro civil y por libre voluntad decir yo soy una persona trans femenina o soy una persona trans masculina y le ponen ese sexo en la cédula. Sí. Las personas migrantes, sobre todo de Venezuela, no tienen ninguno de esos derechos, porque en Venezuela no existe ese avance de derechos. No se ha reconocido la posibilidad de cambiarse libremente el nombre, no hay reconocimiento de la identidad de género, no hay reconocimiento de que las personas puedan tener el género en la cédula. Claro. Entonces hay una dificultad enorme porque las personas siguen teniendo documentos de identidad en los que aparece su nombre, digamos, de nacimiento, pero no el nombre con el que se identifican y con el que viven. Es decir, tienen que en la realidad seguir como impostando, porque tú cuando te relacionas con una persona te relacionas con el género y te relacionas con el género de esa persona, pero resulta que tiene un documento donde su nombre dice o habla del pasado que muchas veces las personas no quieren porque han hecho muchos esfuerzos para vivir una realidad diferente a lo que dice el documento de identidad. Entonces ese ha sido uno de los principales problemas que nos hemos encontrado con el tema de que la identificación, los datos de sus cédulas no corresponden con la realidad de la persona. Entonces, muchas veces nosotras por eso apelamos mucho a que se reconozca el nombre cultural, independientemente de que en la cédula de origen siga diciendo el nombre legal. Porque esta distinción entre nombre legal y nombre cultural hace que respetes la identidad de género de las personas. Más allá de que en su país de origen no se respete, yo en Ecuador tengo que respetar la identidad de género de las personas. Y eso es algo, por ejemplo, que estamos haciendo mucho para que a través de Cancillería, por ejemplo, se den la posibilidad de que en los documentos de identidad de personas migrantes aparezca el nombre cultural. Que el nombre legal siga siendo el nombre legal que en su país se ha dado. No queremos meternos en las leyes de otro país, pero sí queremos que se iguale la ley en el país donde las personas viven. Y en este país hay un reconocimiento y respeto y no se puede discriminar por identidad de género. Claro, y eso desencadena una serie de limitaciones, tanto en salud, de trabajo laboral, social, todo. Tenemos una experiencia aquí con una venezolana, un venezolano que es la primera. Daniel. Ella trabajó con nosotras en Proyecto Transgénero, y le dimos el asesoramiento para que hiciera esto en el registro civil. Quisieras, o sea, todas estas cosas que tú has pasado, ¿me podrías decir algún aporte, algunas soluciones que has desarrollado en tu trabajo? En estos últimos años que hemos estado trabajando en este proyecto, que es el Proyecto Esperanza, que es un proyecto en consorcio que se hace con otras organizaciones donde están CARE, Alas de Colibrí, Fundación Mujer y Mujer, Funder y nosotras como Proyecto Transgénero, nosotras hemos intencionado, por un lado, que se reconozca en los documentos de registro de las personas, que se reconozca adecuadamente el sexo y el género de las personas, porque existe una confusión, y es generalizada, en pensar que el sexo es igual a mujer y el sexo es igual a hombre, y mujer y hombre no son sexo, mujer y hombre son construcciones de género, si quieres, femenino, masculino, pero el sexo, que es una realidad biológica, porque el sexo es con lo que nacemos. Y eso se tiene que reconocer, que nacemos con características femeniles y viriles, y también que hay personas que nacen intersexuales. Ese ha sido uno de los principales aportes en este consorcio, y es que se registra adecuadamente el sexo y el género de las personas para que cuando haces el cruce entre sexo y género puedas saber quién es trans y por lo tanto qué necesidad específica tiene esa persona, sobre todo en temas de salud. Una innovación que hicimos nosotras en estos años de proyecto ha sido proponer, a partir de un programa que también creamos hace muchos años que se llama Salud en Cuerpos Distintos, hicimos una propuesta específica para trabajar la salud transicional, que tiene que ver con estas necesidades de salud específicas de las personas para que reciban la atención necesaria a través de unas consultas específicas de endocrinología, urología, ginecología y algunas áreas que las personas que emprenden procesos de
de transgenerización de femenina o masculina necesitan seguir. Entonces la salud transicional es un pequeño piloto de salud que impulsamos hace 3 años y que al día de hoy, por un lado, la prefectura de Pichincha, con su servicio de atención en Pichincha Humana, estableció el punto Colibrí, que es justamente para dar atención en salud, no solo a personas trans, sino a las personas de la comunidad LGBTI. Y entonces al día de hoy, la provincia de Pichincha tiene un servicio específico de salud para las personas LGBTI. Y le ha seguido, atrás de la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Manta. La alcaldía de Manta al día de hoy ha incorporado el proceso de salud transicional y está haciendo promoción de derechos de salud para las personas que históricamente habían sido discriminadas de los temas de salud, porque se consideraba que los temas de identidad eran un capricho. O sea, esas personas raras que están por ahí cambiándose el género, si es que quieren hacer un proceso, que lo hagan por su cuenta, porque la salud pública no lo va a cubrir. Con nuestro pequeño piloto de salud demostramos que sí se puede hacer política pública y se está haciendo ya. Y eso para nosotras es un gran éxito y estamos súper contentas de haber influenciado de tal forma en la política pública de salud, que si bien no es la oficial, ¿no? Porque tú tienes la salud desde el Estado, con el Ministerio de Salud, pero ya que por ahí no podemos entrar, entramos por los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Y esperamos que más adelante le siga la alcaldía de Guayaquil, porque una de nuestras socias, que es Mujer y Mujer, que ya va a hacer estos procesos de salud transicional, están en Guayaquil. Y así esperamos entonces ir contagiando de a poco, tal vez no desde el Estado y su respuesta de salud integral, sino más bien desde gobiernos locales que van entendiendo y tienen una sintonía mayor con las necesidades de las personas. Nosotros lo que hemos hecho es, a partir de nuestra experiencia y nuestro trabajo, evidenciar las problemáticas y darles con ejemplos cómo se puede implementar una política de salud. Eso se ha enriquecido grandemente. Entonces, ya veo la extensión que tiene con varias provincias. Sí. Y entonces es algo súper positivo. Gracias. Sí. Gracias, Ana. Ahora mirando hacia el futuro, Ana, ¿qué estrategias a través del proyecto Transgénero creas que puedan implementar, o qué objetivos puedes alcanzar con este nuevo proyecto que puedan tener en mente? Eso a nivel de la fundación, pero a nivel del Estado también, a nivel futuro, ¿cuáles serían esas rutas de protección que para garantizarle la salud, la inclusión social, la inclusión laboral a esta población? Yo creo que queda mucho por hacer en temas de violencia de género. Tenemos ya en el Código Orgánico Integral Penal el reconocimiento del femicidio. Y el femicidio, aunque muchas personas equivocadamente dicen no cubre los transfemicidios, sí cubre. Tal y como está escrito en el Código Orgánico Integral Penal, la figura de femicidio habla de temas de género. Eso hace que se cubra también los transfemicidios. Pero queda una ruta muy larga, porque si bien hay una ley de protección contra las violencias hacia las mujeres y hacia las personas de la diversidad sexogenérica, lo que lamentablemente no hay es presupuesto para la implementación de esa ley. Y sin presupuesto las políticas se vuelven retórica. Sí, claro. Pero bueno, por lo menos tenemos el Ministerio de la Mujer. No queremos que, ya han dicho que ya no va a ser el Ministerio de la Mujer y la política criminal, que hubiera sido un contrasentido absoluto. Pero hace falta que el gobierno asigne los presupuestos correspondientes para trabajar la lucha contra la violencia, que es una pandemia, porque las cifras de femicidio son cada vez más altas. Sí. Todas las iniciativas para frenar los femicidios no funcionan, porque cada vez tenemos más femicidios, cada vez tenemos más intolerancia, y sumado a una realidad, a un contexto, estamos en guerra, ¿no? Así lo ha declarado el presidente, estamos en una guerra y tenemos reconocidos los grupos criminales, dicen que son
terroristas y que están haciendo interferencia con la seguridad de las personas. Pero no hay unas políticas específicas para trabajar estos problemas. Entonces, creo que lo fundamental primero es evidenciar. Los diagnósticos se hacen todo el tiempo. En temas de violencia de las mujeres están hechos todos los diagnósticos, que más diagnóstico que todas las cifras y las muertes violentas que vemos todos los días, la de la militar, la de la policía, violencia. Y tal vez también una falta de empatía de la sociedad. Sí, claro. Por eso que creo que programas como estos que ustedes están promocionando y espacios como estos en los que ustedes están tan empeñosamente trabajando son muy necesarios, porque es la forma en la que se visibiliza que la sociedad es diversa, que la sociedad tiene problemas, pero que también se puede construir soluciones colectivas. Claro. Hace falta también mucha empatía de la sociedad por entender que en el mundo no solamente existen hombres y mujeres, sino que también existen personas de diversa condición sexogenérica, y que el hecho de que tengas una orientación sexual, una identidad de género diferente, no te hace más, no te hace menos. Es simplemente reconocer la diversidad de la sociedad y aprender a convivir y tener elementos que nos permitan tener una convivencia pacífica, que nos permitan tener unas sociedades más justas, más iguales. Pero eso es un trabajo colectivo, sí, que no solo depende del Estado y de los presupuestos, también depende de las personas, depende de los medios de comunicación, depende de la sociedad entera, de la policía, de las instituciones, y de que haya un trabajo colectivo por cambiar esos patrones que nos hacen ver que la violencia es como algo, está tan naturalizado que no nos espantan los niveles de violencia hacia las personas, hacia las personas migrantes, que no nos espanta que la gente siga viviendo en los umbrales de pobreza en los que está viviendo, y que todo esté como, bueno, no importa. Es como, y eso hay que cambiar esa estructura muy normalizada que tenemos de aceptar la violencia y de estar siempre con prácticas xenófobas, transfóbicas, porque simplemente no aceptamos lo diferente. Hay que hacer un ejercicio muy, muy grande de aprender a convivir en la diferencia que somos. Entonces hace falta ahí que estemos trabajando todo el tiempo en hablar de la diferencia, en hablar de la diversidad, y en hablar que esa diferencia y esa diversidad lo que hacen es que nos hacen ser mejores. Claro, que romper patrones de la sociedad sí es difícil, pues, que uno haga conciencia y comunicación, y que llegue a todos los rincones. Es que hay que hacer un trabajo de sensibilización, pero de que somos seres humanos. Cuando nos empezamos a ver como seres humanos, ya no va a existir esas diferencias. Pero eso es un trabajo grande que hay que hacer. Yo sé, mira, muchas gracias porque estás aquí, nos has compartido con nosotros todos tus conocimientos, todas tus experiencias, pero quisiera decirnos algo más, decir a la comunidad otras cosas más, para que no te vayas así con esa cosita que tienes ahí para seguir compartiendo. Sí, yo a propósito de lo que dices, derechos humanos, estamos haciendo esta campaña a la que les queremos invitar también que se una. Es una campaña que habla sobre los derechos para los humanos intersex. Yo te decía que dentro de las siglas LGBTI, la I es la olvidada. La olvidada. Porque pareciera ser... Ustedes, por ejemplo, ¿han visto alguna vez una persona albina? Sí, claro. ¿Han visto personas pelirrojas? También. Sí, ¿no? Se estima que en el mundo existe un porcentaje del 1% de personas albinas, pelirrojas, y que ese mismo porcentaje es de las personas intersex. Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto conocen de las personas intersex? No conozco. Realmente no he tenido esa oportunidad de conocer a alguien así. Y no has tenido la oportunidad de conocer a alguna persona porque las personas intersex nacen, pero cuando nacen, los padres y los médicos hacen cirugías correctivas. Y muchas de estas personas sufren mucho porque se toman decisiones sobre el cuerpo de esas personas sin haber consultado. Y está tan invisibilizado el tema de la intersexualidad
que no nos... Si me hablas de una persona albina, todo el mundo sabe. Sí. Pero si yo te pregunto si sabes sobre una persona intersex, que es el mismo porcentaje de personas, no sabes. Entonces, estamos nosotras pensando una ley, vamos a hacer una propuesta de ley que se llama del diverso desarrollo sexual, que habla de las personas intersexuales y que habla de los derechos que tienen esas personas. Y por eso estamos en esta campaña Derechos para los Humanos Intersex. Porque no quería quedarme sin decirles eso, porque creo que, como les decía, cuando empezamos a trabajar estos temas, parecía que las personas trans no existían, porque no existían en la ley, pero existían en la calle, existían las violencias a esas personas, existía la discriminación, existía la transfobia, y asimismo existe el endosexismo, se llama, para hablar de la violencia hacia las personas intersex. Y aquí hay este es un ABC de ley. Cuéntanos, Ana, cómo algún internauta pues esté interesado en ver o adquirir estos folletos, ¿dónde sí, bueno, nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @transfeministas, y en Facebook somos Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, que de hecho es el eslogan de nuestra organización. Sí. Y ahí van a encontrar muchos materiales. A lo largo de los años nos hemos empeñado mucho en hacer producciones que les llamamos producciones de pedagogía sexogenéricas, es decir, para informarle a la sociedad sobre las diferencias y de cómo podría aprender a convivir con esas diferencias. Entonces estamos en las redes sociales, ahí están muchos de los materiales que tenemos, la gente puede descargarse, compartir y eso, nos pueden seguir por las redes sociales. ¿Puedes repetirle, Ana, las redes sociales, los números de teléfono? En Instagram nos encuentran con @transfeministas, en Facebook somos Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, TikTok creo que somos Cuerpos Distintos, Derechos Iguales también, y también tenemos un canal de YouTube, ahí pueden encontrar el documental de la Patrulla Legal donde cuento la historia de una bala por 2 tabacos. Y también encontrar muchos testimonios de personas trans que han vivido un poco los cambios que hemos podido experimentar en el Ecuador, desde que eran personas que no eran sujetos de derecho hasta ahora que tienen derechos. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Ania, por todo este apoyo. Y que, bueno, hay otra cosa. ¿Ustedes dónde están ubicados? Tenemos 2 oficinas, una en Quito que está por el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la ciudad, en la calle José Correa y 6 de diciembre, y tenemos otra oficina en la ciudad de Manta. Así que pueden buscarnos, encontrarnos en las redes sociales, y ahí están las direcciones a donde pueden venir a visitarnos si conocen una persona que está en una situación de violencia, una persona migrante, una persona de la diversidad sexogenérica que está pasando una situación compleja, difícil, nos pueden buscar y nosotras tenemos programas de asistencia humanitaria para estas personas. Un gusto haber compartido contigo. Muchas gracias. A nuestros seguidores, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y estén atentos a las redes. Juntas CB Quito, tanto en Instagram como en TikTok. Chao.